hermanos. Pónganse bonitos para que salgan bonitos en los videos. Ok, hermanos. Acuérdense, hermanos, esto es repetición, pero es rápido. Acuérdense que en el griego vamos a tener el modo, ¿sí? Para describir una palabra, para desglosar la palabra, para desmenuzar la palabra, vamos a tener modo y va a ser indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo. En griego, ellos usaban también cuando hablaban, usaban la voz como así como los chilangos tienen su forma de hablar, los norteños también, los yucatecos, así los griegos tenían también, hermano, la voz activa. Por ejemplo, oigo a un hombre. La voz media es yo me pongo a escuchar, estoy en la mitad. La pasiva, estoy siendo escuchado, o sea, recibe la acción. Estoy siendo soltado, es pasiva, tú no haces nada. En la voz media participas un poco, pero para tu beneficio. También, hermanos, esto es bien importante. Vamos a tener lo que se le llama el caso y va a ser nominativo o vocativo, pero va a ser siempre nominativo, así lo vamos a llamar. Genitivo, dativo y acusativo. El nominativo siempre va a representar al sujeto en una oración. En una oración vamos a identificar el sujeto y normalmente, hermanos, va a estar en nominativo. Entonces, cuando ustedes identifiquen un sustantivo nominativo, casi siempre les va a decir que ese es el sujeto, pero en una oración puede haber varios sustantivos nominativos. Entonces hay que leer toda la frase y decidir cuál sería el sujeto. Eso lo vamos a practicar. El genitivo representa el que posee la acción, el dativo es el objeto indirecto de la conversación y el acusativo es el objeto directo. Me mordió ese perro, o sea, estoy acusando a ese perro, es directo, es directo. Cuando quiere aventar una indirecta, es usted, me mordió un perro, o sea, no sabemos cuál ni nada. Entonces, como en el español, hermanos, hay presente, futuro, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, autoristos y futuros. Eso ya lo sabemos. En el género, en el griego también tenemos género, masculino, femenino, y le vamos a añadir el neutro, hermanos, al griego. El neutro es nuevo para nosotros en el español. En el número seguimos igual, singular y plural, y en la persona es primera, segunda y tercera, o sea, estamos igual, no hay problema. Entonces, lo nuevo para nosotros aquí, Octavio, es la voz, que sería activa, media o pasiva, o el caso nominativo, genitivo, dativo o acusativo. ¿Sí? Y no se me asusten porque lo vamos a usar mucho eso y se les va a ir quedando poco a poco. Los que tengan su libro, hermanos, les aconsejo que abran su libro y tengan un cuaderno limpio y agarren la primera hoja y en la primera hoja empiecen a practicar el vocabulario, el alfabeto griego. En la segunda, tercera hoja empiecen con la lección número 3 y le van a poner vocabulario. Y necesito, hermanos, que ahorita ahí en su cuaderno me escriban estas palabras. Son 8 palabras, hermanos. Necesito que las escriban, practiquen. Blepo, ginosco, grafo, didasco, lambano, lego, luo y exo. Escríbanlas, hermanos, ¿las alcanzan a ver? O los que tengan su libro, su cuaderno, copienlas del libro, pero quiero que las escriban con su mano ahorita. Escriban esas 8 y no hagan nada más, nomás escríbenlas así en griego. Y les voy a poner aquí, hermanos, para que las vean.
Cuando terminen de escribirlas me van diciendo, hermano. ¿Cómo van, hermano? Ya, hermano, ya lo terminé. Ok. Ahorita vemos. Alexis, ¿ya lo terminaste, Alexis? Perdón. ¿Ya lo terminaste, Alexis? Ya, hermano. Octavio, ¿cómo vas? Bueno, yo estoy leyendo aquí el vocabulario, nada más que los primeros 4 no los tengo, no se ven. No más tengo el que es el lámbano, el ego, y ¿Lo alcanzas a ver el blepo? ya, no, ya lo vi, Ok. perdón. Right. Blepo. Es muy bonito escribir el griego, hermanos. Les va a gustar las formas que tienen las palabras. Listo. Ok, hermanos, si ya tienen sus palabras escritas en su cuaderno, quiero que las comparen con con el alfabeto.
La beta, hermanos. Fíjense que tiene que tener la colita de la raya normal hacia abajo, ¿sí? La beta, la gamma también tiene que salirse un poquito hacia abajo de la línea donde ustedes siguen. La eta, que parece una N, también tiene una colita que debe bajar abajo de la línea. Lo mismo va a ser la Z, la Xi, la sigma, la Rho, la Phi, la Xi y la Psi. Entonces necesito que cuando ustedes escriban, esas colitas estén más abajo que la línea normal de las letras, ¿sí? Así como se ve aquí en el vocabulario, ¿sí? Eso es elemental, hermano, para poderlas distinguir. La beta hacen una B, pero tiene una colita que baja. Y a muchos les da mucho problema esa que parece N para nosotros en español, Elizabeth. Acuérdate que esa va a ser la E. Nunca en el griego va a ser N, va a ser E. Cuando la lean, tienen que decir E. Por eso es importante que se aprendan el alfabeto lo más pronto posible. La V de Victoria no es la V, es la N, que viene siendo la NU. La M parece una U. ¿Sí se fijan? Sí. La P en el griego no es P, es una R, es la RO. Entonces, por ejemplo, ahorita vieron blepo, la pi la dicen como P, blepo. Pero ro parece una P. Entonces van a tener que ir viendo ese tipo de situaciones para que no se confundan cuando lean. Por ejemplo, la tercera palabra dice grafo. Es la gamma, ¿sí? La rho, alfa, phi y omega. ¿Sí, Alma? ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, empiecen a pensar en eso, hermanos. Cuando vean una P, no vayan a decir, tienen que aprenderse grafo, ¿sí? Por eso yo, como inicio de clase, les pongo en el español cómo se pronuncian en un lado. Pero conforme vayamos progresando en las lecciones, les voy a ir quitando esas pronunciaciones y ustedes se las van a ir aprendiendo. Entonces, hermanos, todos pongan atención aquí en la pantalla, hermanos. Vamos a decirlas, a leerlas. La primera quiere decir blepo. Blepo. Yo veo, yo percibo, yo miro o yo contemplo. Ahí dice mirar o contemplar, porque esto es importante, hermanos. Cuando ustedes vean en el diccionario griego las palabras, la mayoría está en el presente activo indicativo, ¿sí? Por eso, si se fijan, todas terminan en omega, en la W, en la omega. Todas están en el verbo pai, que dice presente activo indicativo. Cuando ustedes vean el diccionario les va a regalar la primera descripción en pai. De ahí ustedes van a aprender a hacer las desinencias, a cambiar la morfología, que lo vamos a ir viendo más ahorita enseguida. Entonces vamos a repetir, hermanos. Blepo, Blepo. Blepo. ginosco, Ginosco. grafo, Grafo. Grafo. didasco, Didasco. lambano, Lambano, lego, Lego. luo Luo. Lugo. y Luo. ejo. 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 Sí. Hermana Alma, ¿me puede leer todas las palabras, hermana? Sí.
blepo, gnosco, grafo, didasco, lambano, lego, luo, ejo. Ok. Si yo le quitara la forma de pronunciar, ¿sí las podría leer, hermano? No sé. Todavía no. Ok. El verbo, hermanos, acuérdense, tiempo, voz y modo. Eso lo van a tener que leer en su casa y aprender. Ahora vamos a ver, hermanos, una palabra que es bien común en el griego, ¿sí? Que se llama luo. La tienen ustedes arriba en el vocabulario. Luo significa yo desato, yo destruyo, o yo suelto, o yo libero. Entonces, si se fijan acá, hermanos, donde dice el número 18, la conjugación del verbo luo, que quiere decir desatar, destruir, en modo indicativo, tiempo presente, voz activa, es de esta manera. Fíjense cómo está en el verbo pai, en el diccionario, luo con omega. Pero, Alma, cuando tú ya no quieres decir yo, tú quieres decir tú. Entonces, para decir tú, tienes que quitar la omega y ponerle eis. Para decir él, tienes que quitarle la omega y ponerle ei. ¿Sí? Se sustituyen la terminación, hermanos. Y la terminación de la palabra se le llama desinencia. Y las palabras, las letras que están en azul, si se fijan, es L-U, ¿verdad? Esa es la raíz de la palabra. Esa nunca, Elizabeth, nunca cambia, nunca las vas a quitar. La raíz se queda. Lo único que le vas a meter nuevo son las terminaciones para decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes. Entonces la terminación para decir nosotros sería omen. La terminación para decir ustedes sería ete. Y la terminación para decir ellos o ellas sería ousi. ¿Se fijan? Entonces, yo si le pregunto a Liz, Liz, ¿cómo dirías tú ustedes? ¿Qué me dirías, Liz? Ustedes desatan, ¿cómo dirías? Te vas aquí al cuadrito que tengo yo aquí y buscas ustedes, ¿sí? Y como es con la S, ustedes es plural, entonces es ete. Y como la LU no se mueve, entonces le agrego el ete. Luete. Entonces, el cuadrito que está aquí, hermanos, este que les voy a enseñar aquí, este es súper importante que lo tengan para ahorita lo que vamos a hacer. Cuando quieras tú decir yo, es omega. Cuando tú quieres decir tú, le pones eis. Cuando quieres decir él o ella, le pones ei. Cuando quieres decir nosotros, le pones omen. Cuando quieras decir ustedes, le ponen ete. Y cuando ustedes le ponen ellos o ellas, van a poner ousin. Vamos a ver un ejemplo para que entiendan lo que estoy diciendo ahorita, hermano. Miren ahí donde dice, hermanos, el 23 dice ejercicios. La primera, se fijan aquí donde voy a hacer con la rayado el círculo. Blepo. Se fijan que blep es la raíz, el tema. Si yo quiero decir yo, voy a decir blepo. Si yo quiero decir tú, blepeis. Si yo quiero decir él, blepei, blepei. Ahora, si yo quiero decir nosotros, ¿cómo sería? Si yo quiero decir nosotros, aquí en el cuadro que está abajo, ¿cuál usarían? Omen. Entonces, ¿cómo dirías, Alexis? Blep, omen.
Es Sí, ¿verdad? Ahora, si yo quiero decir ellos o ellas miran o ven, ¿cómo diríamos? Blepousi. Blepousi. Repose. Sí, sí, hermana Alma. Si le agarran a la onda esto, así es todo el griego, muy parecido, Elizabeth. Entonces, Elizabeth, blepo quiere decir yo veo. Pero si yo quiero decir tú ves, ¿cómo diría yo? Blepeis. Blepeis. ¿Sí? Busquen en la tablita aquí abajo. Dice tú y enseguida dice eis en singular. Ahora, ¿cómo diría yo? Nosotros vemos. Sería blep, Blepomen. omen. ¿Sí, hermano Enrique? Ahí la llevamos. Blepomen. Aquí está, blepomen. Sí, entonces la decisión va a ser de acuerdo a la tablita esa, hermanos. Si yo quiero decir yo, uso la omega. Si yo quiero decirla tú, uso la eis, la terminación eis. Si yo quiero decir él o ella, uso la terminación ei. Omen para nosotros, ete para ustedes y osin para ellos o ellas. Entonces, blepo, blepeis, blepei, blepomen, blepete, bleposi, es las 6 diferentes formas para decir yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas, ven. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, ustedes ven, ellos ven. Sí, ahora, Elizabeth, fíjate, la otra palabra acá que la voy a poner con círculo que es ginoskeis, aquí. Está un poquito lento mi es ginoskeis. Si se fijan ustedes y buscan la terminación eis, ¿en dónde la encuentras, Alma? Acá en el cuadro. Lo encuentras donde dice tú. Tú. Entonces, ginosco quiere decir conocer. Yo conozco. Si tiene la terminación eis, entonces yo debo decir tú conoces. Mm. Si tiene la terminación ei, sería él conoce. Si le ponemos la terminación omen, ginoscomen, diría nosotros conocemos. Si le pone la terminación ginosquete, sería ustedes conocen. Si le pone la terminación ginoscousi, ousi, sería ellos conocen. ¿Sí, Octavio? Sí, es correcto. Entonces la otra palabra, lambano, aquí dice lambaneis. La terminación es eis. Entonces, ¿qué vendría siendo? Lambano quiere decir recibir. Tú recibes. Tú Recibe. recibes, exacto. Ahora, si le pongo lambanete, ¿cómo sería? Ustedes reciben. Ustedes Se recibe. reciben, ¿verdad? Si le pongo lambanei, Él recibe. él Él recibe, él recibe. Y si le pongo lambanousin, La mano sin Ellos ellos o ellas reciben. ¿Sí le agarraste, Octavio? Sí, ya le voy agarrando. Ajá. Esa tablita les va a ayudar mucho. Y acuérdense que este sería el verbo presente activo indicativo. La B es verbo, la P presente, la A activa la voz y el modo indicativo. Entonces a esto le vamos a llamar PAI. Es un verbo PAI. Y si se fijan, hermanos, acá aquí donde voy a hacer un círculo chiquito, ¿sí? Arriba de la palabra le vamos a poner qué es. Entonces sería un verbo
presente, activo, indicativo, segunda de singular, porque termina en eis, es yo, tú, singular. Si terminara en ete, sería segunda de plural. Así es como los vamos a identificar en una tarea. Por ejemplo, ¿quién es el valiente que me dice la número 2, la primera palabra? Grafei. Grafei. Es escribir. Yo escribo, grafei, pero ahí ¿cómo dice? Lo primero que necesitamos ver es cómo termina. Ey. No. Ei. Busquen en la tablita ei. Rafael, Él o ella. Entonces sería, Ella. era tercera tercera persona. de singular, ¿verdad? Yo, tú, él, primero, segunda, tercero. ¿Sí? Entonces sería él, ¿qué dice? Escribe. Él escribe. ¿Sí? Exei es de yo tengo, pero ahí está en ei. ¿Cómo sería yo tengo ahí? ¿Cómo dice? Tú tienes. Tú tienes. Ei, ei. Él tiene. Él tiene. ¿Sí? Y leguei, del lego, que quiere decir digo, yo digo. Ahí, ¿cómo Él diría? dice. Él dice. Dice. Él dice, ¿sí? Entonces la clave, Alma, es en las últimas 3 letritas o 4 letritas. Cuando la vean, búsquenlas en el cuadro y identifiquen si es primera, segunda o tercera de singular o primera, segunda, tercera de plural. Y ahorita estamos en verbo presente, activo, indicativo, que le vamos a decir verbo pai. ¿Sí? Todas las respuestas que vamos a hacer aquí son pai, verbo pai. Entonces, por ejemplo, Elizabeth, la número 4, hija, lambanomen, dice ahí, lambanomen quiere decir yo recibo o yo tomo, pero ahí termina en omen. Entonces, ¿qué sería, hija? ¿Primera, segunda, tercera de plural, singular o qué? Es plural, está hablando de nosotros. Exactamente, entonces, lambanomen es nosotros recibimos o nosotros tomamos. ¿Sí? Ok. Como ustedes van a tener el vocabulario que les di primero, las 8 palabras que ustedes escribieron, van a tener que ponerle enseguida, hermanos. Por ejemplo, blepo significa yo veo. Ginosco, yo conozco o yo sé. Grafo de grafito, de grafo, de yo escribo. Didasco de didáctico, didasco, didáctico, es de enseñar, yo enseño. Lambano es de recibir, de tomar. El ego es de decir, de yo digo. El luo de sato y el exo yo tengo. Entonces, ustedes van a decir, ok, termina en omega, eis, ei, omen, o ete, o ousin. ¿Sí? ¿Se les hace difícil, hermanos, hasta aquí? No. Poco a poco les van a ir agarrando muy bien todo. Entonces, acuérdense, hermano, las letritas en rojo que son las colitas, las últimas letras, la terminación de la palabra, Octavio, le vamos a llamar desinencia. Esa palabra yo la voy a decir seguido para que se les grabe. Cuando yo diga, chequen la desinencia,
me refiero a que chequen la terminación de la palabra. Ok. ¿Sí? Cuando yo les diga, Octavio, revisa la raíz, quiere decir que son las palabras que no se mueven, que siempre permanecen, como en blepo, es blep, blep, siempre se queda, ya nada más tú le pones o, eis, ei, omen, ete o ousi. Pero Ok. blep es la raíz. ¿Sí? Ahora, Elizabeth, cuando yo diga es un verbo pai, entonces yo estoy diciendo un verbo presente, voz activa, modo indicativo en la persona de primera, segunda, tercera de singular o primera, segunda, tercera de plural. ¿Sí? Ahora, ahí está la palabra número 1 en el ejercicio 1, dice blepeis. ¿Sí? ¿Quién me puede decir las letras? Por ejemplo, la primera que es una beta. B. La L que es Lambda. lambda, lambda. La E que es Epsilon. epsilon. La pi. Sí. y la E Epsilon. y la I, Iota. iota y la S, Sigma. sigma. Sí, Elizabeth. Si haces eso en tu casa, hija, te ayudaría mucho. Por ejemplo, ginosco, gamma, iota, sí, nu, omega, sigma, kappa, omega. Ese sería un buen ejercicio, Alma, en tu casa en las tardes, de decir, ok, lambanomen, ¿cómo es? Es lambda, alfa, mu, beta, alfa, nu, o, omicron, es mu, epsilon y nu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a decir B y no es B, es la nu. Ya no. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, grafete, gamma, rho, alfa, phi, epsilon, tau, epsilon. Sí, Tavo, eso les serviría a ustedes si lo practican en la casa. Que Ok. agarren estas palabras y pongan el vocabulario ahí en un ladito y empiecenlas a decir y empiecen a memorizarlas hasta que digan, ya no necesito el alfabeto, ya las puedo pronunciar yo solo sin ver el alfabeto. Ok. Esa es una forma de ir practicando. Yo les voy a ir enseñando poco a poco, hermanos, ciertos secretos que hay en el griego. Por ejemplo, ¿se fijan ustedes en el cuadro donde está la omega, eis, ei, omen, ete, ousi, donde dice pi? ¿Se fijan ustedes, hermana Alma, que la palabra que dice ousi tiene un paréntesis, tiene una nu, que parece la B, pero es la nu? ¿Por qué creen ustedes que es una nu? ¿Por qué está en paréntesis? Porque algunas veces, sí, por ejemplo, en la número 6, hermanos, se fijan ustedes, dice didascousi, sí, no tiene la nu, la B de paréntesis. Sí, Elizabeth, ¿ves que dice didascousi la número 6? Sí. Lambanousi y luousi no tiene la última, la que está en paréntesis, no la tiene, la nu. Entonces ustedes van a decir, no, esa no es, no, no sí es. Esa, hermanos, se les va a llamar la nu movible. O sea, hay veces que va a estar y hay veces que no va a estar. Mm. ¿Sí? Y esa se le va a llamar nu porque así se llama esa letra, la nu movible. Y esa nu movible, hermanos, va a aparecer
cuando la palabra, por ejemplo, didascousi, sí, la primera letra, hermana Alma, empieza con una D, didascousi, significa que esa es una consonante, o sea, no es una vocal. ¿Se acuerdan que las vocales es A, E, I, O, U? Si no empieza con una vocal, quiere decir que es una consonante, entonces se puede usar la B movible, ¿sí? Pero si la palabra que sigue empieza con una vocal, entonces debe llevar, no puede llevar la B movible, la tiene que quitar. Y eso no se les va a grabar ahorita, o sea, no se preocupen. Se los voy a ir dando poco a poco y repitiendo, repitiendo y repitiendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, para terminar y que no se nos haga tarde, el cuadro este que está aquí, hermanos, es sumamente importante. ¿Sí? Estamos hablando de el verbo presente, activo, indicativo en primera, segunda, tercera de singular o primera, segunda y tercera de plural. Concéntrense en esto, en esta lección. Porque acuérdense, hay voz activa, voz media y voz pasiva. Para nosotros hacer la voz media va a ser otras letras aquí. Alma, te los voy a mandar ahorita, hija, el PowerPoint. Gracias. Sí, para que tengan estas tablas. Déjenme ver. Mira, es esta, Alma. Ok. Esta tablita, Liz, te va a salvar la vida en los ejercicios. ¿Sí? Ok. Repaso, muchachos, hermanos. Esta palabra luo que está aquí, hermanos. Luo, si se Sí. fijan, vamos a decir que las palabras en griego tienen una raíz como los árboles, la raíz que no se mueve, que nunca se tiene que quitar. Entonces, L-U de upsilon, lambda, upsilon, omega. Lambda, upsilon es la raíz, no la vamos a mover. Significa yo desato, yo destruyo, yo suelto. Y la puedo cambiar, luo, a yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas. Para que yo pueda decir yo es luo. Para que yo pueda decir tú desatas, voy a decir luéis. Para que yo diga él o ella desata, digo luei. Y si yo quiero decir nosotros desatamos, digo luomen. Si yo quiero decir ustedes, vosotros, luete. Ellos o ellas destruyen o desatan, entonces digo luousi. ¿Sí? Entonces, acuérdense de que las desinencias, que son las terminaciones que están en rojo, son las que identifican yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas. Ok. O sea, primera, segunda o tercera de singular o primera, segunda o tercera de plural. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Entonces, la flecha que tiene ahí, hermanos, en este caso se dice luomen. Arriba le van a poner verbo presente, activo, indicativo, primera de plural. Nosotros desatamos. Entonces, cuando ustedes hagan la tarea, hermanos, que sería esta, las 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Las 6, por ejemplo, rápido, hermanos. Dice ahí, didascousi. Entonces, la palabra, Elizabeth, es didasco, ¿verdad? Didasco. Búsquenla en su vocabulario
Y didasco quiere decir yo enseño. Pero ahí dice ousi, entonces no es yo enseño, entonces es Enseña. ellos Ellos enseñan. enseñan, ¿sí? Y arriba de la palabra entonces le voy a poner verbo pai, guión, tercera de plural, 3P. Ahí contestamos ya la primera palabra de la tarea. ¿Sí? Si quieren, escríbanla, hermanos, ahí en su cuaderno. Escriban la número 6. Las 3 letras nomás sepárenlas para que puedan escribir arriba de la palabra. Dejen espacio para que pongan lo que es. Escríbanla y les doy 3, 4 minutos, hermanos. Porque esta es parte de la tarea. Escriban didascousi, lambanousi y luousi. La número 6 nada más, hermano.